More Joseph. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenido a Un Café con More Joseph. Le habla el More Joseph, director de Esjaín, y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes una semana más. Creo que es el programa número 6. Dejé de contarlos. Oh, padre mío, tengo que verificar eso. Amigos, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme un lunes más, comenzando la semana prácticamente, aunque el día de ayer comenzó la semana, pero para nosotros en los que trabajamos en el mundo occidental, la semana prácticamente de trabajo comienza los lunes, aunque los domingos hay tareas que hacer también. Nos encontramos el 27 de abril del año 2020, conforme al calendario tradicional que seguimos para pagar nuestros impuestos y cumplir con nuestras obligaciones en esta sociedad. Y según el calendario hebreo nos encontramos en el mes de Iyar, el día 3 del mes de Iyar. Quiere decir que ya terminamos un mes del ciclo nuevo según el calendario religioso y hemos comenzado un nuevo mes. Y como ustedes saben, Esjaín ha traído este proyecto que se titula Un Café con More Joseph, proyecto que hemos traído como consecuencia de la cuarentena que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, y encontramos que era necesario y sería muy bueno tener un espacio dentro de esta radioemisora Esjaín Radio Nazarena para compartir con ustedes en una hora diversos temas que tal vez no trataríamos en una hora de enseñanza tradicional en YouTube o otras plataformas. Y como les he anunciado anteriormente, este programa llega a ustedes con el fin de asistirle a usted en el conocimiento de la fe de los nazarenos. Nosotros somos nazarenos de pensamiento, creemos que Yeshua de Nazaret es el Mesías prometido, creemos que sus enseñanzas tienen autoridad para nosotros los nazarenos, y Él regresará. Él fue levantado entre los muertos, regresará como así fue prometido, y nos encomendó a nosotros, sus discípulos, de hablar, de testificar sobre él a los diferentes pueblos y enseñarles el camino del Nazareno a aquellos de las naciones que desean unirse a la fe de ellos. Y obviamente el camino nazareno tiene su origen en la Torá, por consiguiente es importante estudiar la Torá para nosotros los nazarenos, y entendemos que Moisés hace una función importantísima en este camino del Nazareno, pero tenemos que hacerlo adecuadamente y correctamente. Y Un Café con More Joseph tiene esa función de compartir un tiempo con ustedes mientras More acostumbra a tomar café. Si usted no lo sabe, yo tengo mi taza de café en la mano, acostumbro a tomar café a las 3 de la tarde, y por eso es que el programa se llama así. Y como de costumbre, porque ya se ha convertido en una costumbre, me acompaña mi hermano y mi amigo el More Geraldo Echevarría, que está aquí presente a través de la plataforma Zoom, compartiendo esta hora conmigo en Un Café con More Joseph. Geraldo, ¿cómo te encuentras? Saludos, gracias a Eterno nos encontramos muy bien. Estamos acá trabajando con diferentes ideas y proyectos, a ver si enriquecemos la ocasión. Baruch Hashem, qué bueno escuchar eso. Geraldo, antes de comenzar, ¿qué podríamos estar hablando hoy? Ahí tengo diferentes temas en la mente. Según he estado recibiendo preguntas, pues me surgen esas ideas en la mente para poder compartir en este programa. Entre ellos, bueno, antes de mencionarlo, permítame primero hacer un anuncio. Si usted desea hacer una pregunta y que esa pregunta salga en este programa, Esjaín tiene un correo electrónico. En nuestra página web esjaín.com usted puede escribirnos en la área de contacto, o puede escribir un correo directamente a More Joseph, director@esjaín.com, director@esjaín.com, o puede entrar a la plataforma Twitter y buscar @esjaínpr, y allí le puede escribir también a More Joseph. Y su pregunta, si usted desea que salga su nombre en el audio, pues escriba que le da permiso a mencionar su nombre. Si no, mantendremos su nombre en anonimato. Y de seguro su pregunta, si va de acuerdo al fin del programa, que es hablar de la Sagrada Escritura, pues de seguro vamos a hablarlo en este programa. Así que aprovechamos ese momento para hacer ese anuncio, y entonces ahora podemos hablar de los diversos temas. Hay dos cosas muy interesantes, Geraldo, que no sé si podemos hablar en una hora sobre ambos temas. Uno de ellos es la importancia de tener una vida de oración. Una persona una vez me dijo, More, ¿cuántas veces al día debemos orar? Porque obviamente la tradición
asamblea rabínica, ora 3 veces al día en la sinagoga con un sidur. Y sabemos, Geraldo, que históricamente hablando, el concepto de un sidur para orar viene mucho tiempo después, que no era la forma antigua en que David oraba, ni tan siquiera Abraham, ni tan siquiera Nehemías, Esdras. Incluso yo tengo un libro de oración que fue creado para utilizarse en la Batei Keseniot, en las casas de estudios, en las casas de reunión. Y esta persona, que es rabino, dice, dentro del Sidur, él comienza a explicar que muchas personas piensan que la tradición de la Amidá, la oración de pie, es algo que viene del tiempo de los hombres de la Gran Asamblea, título que se le da a Esdras, Nehemías y los demás que vinieron de Babilonia. Y él explica que no es así, que el concepto de orar con un libro de rezo y incluir dentro de ese libro de rezo la Amidá no tiene su origen en los hombres de la Gran Asamblea, e incluso dentro del Talmud hay un debate de cuándo realmente se instituyó eso y no llegan a un acuerdo en sí. Y me llama mucho la atención esas palabras de ese rabino, muy sincera, podemos decirlo así, porque entonces nosotros nos lleva a la pregunta de cómo se oraba en el tiempo antiguo, qué es orar, y si realmente tenemos que orar 2 veces, 1 vez, 3 veces al día, ¿qué es realmente el fin de la oración y por qué oramos? Es excelente pregunta. Siempre tengo una costumbre, desde hace muchos años, que tan pronto hago una pregunta, lo primero que hace en mi mente es revisar la escritura, específicamente los textos que están relacionados a ello. Y tan pronto me dijiste de oración, vinieron ciertos personajes históricos en momentos claves del pueblo y lo que dejaron evidenciado de la oración. Déjame ser un poco más amplio. Primero que me viene a la mente es Daniel. Y el texto habla de que Daniel hacía su oración 3 veces al día. Por ejemplo. Sin embargo, vamos a ver a David que dice 7 veces al día te alabaré. Así es. Sí. Entonces tú dices, ok, tengo a David en un periodo histórico del pueblo, entiéndase, en el reinado, y después tengo a Daniel 3 veces al día, y después tengo al nuestro maestro, a Yeshua, que toda la evidencia apunta a que oraba de noche, largas horas de noche. Pareciera ser que Rabenu no sabía lo que era dormir. Entonces, yo imagino que Rabenu dijo, dormir, eso es una frase dentro del mundo judío, dormir es ensayar la muerte, practicar la muerte. Sí. Como ha llegado mi tiempo de morir, pues entonces no hay tiempo para dormir. Entonces tú ves que hay diferentes alternativas. Yo creo que es por donde deberíamos empezar el tema. Referente a la Amidá, referente a la oración, se sabe por los textos que no había un manual, y de hecho cuando entramos a lo que dicen los rabinos, la razón de la Amidá viene específicamente porque se estaba olvidando la lengua. Hay un pueblo en dispersión que se están olvidando del hebreo, se están olvidando las tradiciones, y necesitamos un punto de partida. Nunca fue la intención de los escritores, me atrevería a decir, que la oración se quedase ahí, que la persona tomase un sidur, leyera y sintiera que hubiese cumplido. Por eso, de hecho, más adelante el mismo judaísmo empieza a reformarse y empieza a añadir el concepto de plegaria personal, dada la necesidad del ser humano de tener una conexión personal, ¿verdad?, redundancia, con el Creador. Sí, hay como si fuese un andamiaje en el cual todos nos podemos apoyar. Inclusive, curiosamente, nuestros primeros apóstoles le preguntan al maestro, enséñanos a orar. Y de ahí sale algo que para muchos ha dejado de ser parte de su vida. Sin embargo, sé que opinas igual que yo, que deberíamos retomarlo. Avinu, Sheba Shema y Kadosh Meja Tabomajoteja, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Fue la manera en que nuestro maestro nos dejó plantada la oración.
Y si vamos a hablar de la oración, siendo nazarenos, vamos a partir de lo que nuestro maestro respondió de cómo se debe orar. Exacto, Gerardo. Quería añadir con respecto a la oración. Yo tengo que decir que personalmente, cuando yo hice la transición del cristianismo protestante, que practiqué en un momento en mi vida, pues obviamente yo venía de un mundo de oración que me dijeron que oración consistía en darle órdenes al cielo. No podemos negar eso. Y cuando tomé la oportunidad de tener en mis manos un sidur, donde él mismo comienza a ayudarme a crear esa disciplina de una oración con reverencia al Eterno, donde la oración se convierte en una práctica de conexión divina, donde reconocemos y exaltamos la gloria del Eterno en nuestra oración y que las peticiones son cosas secundarias dentro del ciclo de oración. Cuando puedo entender esa la función que hace el sidur en esa parte, y no te puedo negar que oraba 3 veces al día con un sidur y seguía todo el protocolo tal como estaba escrito. Luego, con el pasar del tiempo, porque obviamente estamos en este proceso de crecimiento, de aprender, y no podemos negar. Uno madura y uno vive para después hablar. Exacto. Como no podemos negar esta realidad que tenemos, pues lógicamente uno va creciendo, uno va aprendiendo. Mediante ese aprendizaje uno va tomando ajustes, uno va haciendo ajustes, ¿ok? Y cuando llegué a la etapa de entender dónde sale el sidur y qué función hace el sidur, y que es importante la oración personal, incluso dentro del mundo hasídico, Nachman de Breslov le enseñaba a sus discípulos que hay que orar con Kavaná, hay que separar el tiempo a solas fuera de la sinagoga y orar con el Eterno, hablar con Dios, cosa que no se practicaba en su época hasta que llegó el movimiento hasídico fundado por el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov se iba a los campos. Un pequeño momento, porque me acordaste del autor Aryeh Kaplan. En uno de sus libros él dice que él va a una sinagoga un día y hubo mucha lluvia y las personas no llegaron, y él tomó todo el protocolo, lo quitó porque se dio cuenta que había una necesidad bien fuerte, que las tradiciones en este contexto particular habían ahogado el encuentro personal. Y él deja en su libro Jewish Meditation que él estaba fuertemente preocupado porque muchas personas dentro del mundo hasídico y ortodoxo estaban entrando a la meditación trascendental hindú porque se sentían alejados de Dios, porque sentían en su corazón que el rezo protocolar no llenaba sus emociones, no llenaba su alma. Entonces ahí es donde viene toda esta idea de volver a la plegaria personal, de hacer una sin dejar la otra. Puedes continuar. No, estoy de acuerdo contigo. Incluso ese es uno de los grandes problemas de aferrarse a utilizar simplemente el sidur y no mirar cómo los ancestros antes de este sistema, que no condeno, no es nada malo. Escúchame bien, amigo que me escucha. Si usted utiliza el sidur para orar, Baruch Hashem. Pero si usted quiere tener una relación personal con el Eterno, relación que el Mesías abre la puerta para que todos tengamos a través de él, usted debe intentar practicar una forma de oración donde ese momento, además de ser uno de reverencia al Santo, bendito sea un tiempo de conversación. Abraham hablaba con Dios, David hablaba con Dios, Daniel, aún en sus momentos difíciles, le hablaba al Eterno con respeto y con reverencia, pero tenía una conversación. Pero hablaban. Exacto. Oye, Abraham no se conocía como el amigo de Dios. ¿Cómo tú logras eso, ser amigo? O sea, si todo el tiempo es protocolar, si todo el tiempo es rígido, ¿cómo se logra esa relación? Excelente observación y excelente pregunta. Por eso es que quería aprovechar la primera media hora para hablar un poco sobre la oración. Yo personalmente, vuelvo y le digo, yo usaba el sidur, no lo uso hasta que entendí que Adonai nos dejó la mejor llave en la oración. Yo soy de los que 3 veces al día ora el Padre Nuestro, reza el Padre Nuestro. Esa es la puerta de mi oración. Una vez que termino el Padre Nuestro con Kavaná, cuando digo Kavaná es con intención, con conciencia de lo que estoy diciendo,
comienzo mi conversación con el rey con mucho respeto, pero una conversación de un hijo hablándole a su padre. Y ahí es donde entra el juego. Respeto, mucho respeto a mi padre, pero hablo con él. Porque ¿qué padre no le gustaría que su hijo se siente a su lado y le busque una conversación y hablen de temas y pidan consejo? Cuanto más el santo bendito sea, que es el creador de todas las cosas, si nosotros le pedimos su buen consejo, no nos va a dar. Pero ahí estás diciendo que Dios te habla, Joseph. Él supone que Dios en este tiempo no hable. Yo tengo la certeza de que Hakadosh Baruj Hu, a través de su Santo Espíritu, pone pensamientos y palabras en la mente de sus siervos. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Pensar en que Dios se vive aislado de todo el mundo y que nadie puede tener contacto con Él no es el mensaje que los nazarenos enseñaron. En lo más mínimo. El Santo bendito sea está disponible para todo el mundo. Me preguntan qué es la Hitbodedut en la oración. Y aprovecho para mencionar, me están hablando de que hay un ruido de fondo y descubrimos de dónde surge el ruido. El ruido es cuando se utiliza la conexión de Zoom para transmitir a la misma de la emisora. Ese sonido es eso, es a consecuencia de eso. Por eso ve que cuando dejamos de hablar se va el sonido y regresa cuando comenzamos a hablar, es a consecuencia de la plataforma Zoom. Me preguntaron qué es la Hitbodedut en la oración. ¿Era lo que es la Hitbodedut en la oración? Se dice Hitbodedut. Hay dos explicaciones básicas y todas giran alrededor del concepto de aislamiento. Vamos primero al ejemplo textual para luego traerlo a lo personal. Se va a ver que las escuelas de profetas que aparecen en Samuel, se va a ver que Elías, se va a ver que David, que ciertos personajes, Ezequiel, que parecería una casualidad que Dios siempre les habla al lado de un río, en una cueva, en un monte. Y de ahí entonces, haciendo el drash correcto, el trazado correcto de las escrituras, se llega a la idea y a la deducción de que el ser humano, para poder tener una conexión, vamos a llamarle de alta fidelidad, sin interrupciones, sin distracciones con el Eterno, necesita poder lograr cierto aislamiento. Hay elementos que son aislamiento externo. Yo necesito tener un lugar adecuado para orar. Yo necesito tener una vestimenta apropiada para orar, dado que me estoy presentando frente al Rey de Reyes. Sin embargo, yo también tengo que lograr alcanzar cierto aislamiento personal, que eso se conoce y se traduce como lograr subir la escalera. Yo soy un ser creado con la capacidad de tener conexión con lo divino, pero el Eterno dispuso que hubiese oposición para mi bien. Si yo logro mantenerme firme y logro crecer y vencer la oposición, que muchas veces es la distracción, logro cierta conexión. O sea, que tú me estás queriendo decir que dentro de la Hitbodedut está la disciplina de aquietar la mente, de calmar los ruidos, porque realmente esa oposición que tú vas a encontrar, que se abre la escritura, que ocurre cuando están orando, cualquier persona que lee eso, Geraldo, pensaría que realmente cuando él está orando en el plano físico hay una oposición, y no es así. Ello es la forma humana de poder describir realidades que están ocurriendo en la mente del humano. Los sabios lo llaman como si hubiesen ciertas puertas por las cuales tú tienes que pasar de conciencia. Y cada puerta tiene un guardia. Y él te deja pasar o no te deja pasar por tu bien. Okay. Si tú estás orando y de repente tu mente se distrajo, pues eso es así a propósito. Tienes que perseverar. Tienes que poco a poco ir limpiando la mente. De hecho, no recuerdo ahora si es la Mishnah o el Talmud, decía que los Jajam, los sabios de antaño, dedicaban 1 hora a quietar la mente antes de empezar la plegaria. Interesante observación. Yo pienso igual que tú, que dentro de la oración debe uno prepararse mentalmente. Personalmente digo que en las mañanas, específicamente en las mañanas, cuando yo tomo el tiempo para hacer mi oración de la mañana, mientras estoy tomando el café de la mañana, yo estoy sentado en un mueble que tengo en mi oficina
y estoy tratando de leer un salmo y tratando de calmar un poco los pensamientos para entonces tener una oración de la mañana muy saludable. Ya durante el día se hace un poco más difícil porque es más complicado apagar el ruido externo. Se puede lograr, pero no con la misma capacidad que ocurre en las mañanas. Tú vas a ver la recomendación de los sabios: levántate a medianoche, levántate a las 4 de la mañana. ¿Por qué esas horas particulares? Porque el mundo está apagado. David oraba de madrugada y nuestro Mashiach no es la excepción. Incluso ellos dicen que tú levantes la mañana, no que la mañana te levante a ti. Es muy interesante eso. Así que mi mejor recomendación con respecto a la oración, si usted no necesita un libro de rezos para orar y puede hacerlo de forma personal, hágalo. Lo importante es que usted separe el tiempo para ello. La oración es el alimento de su alma. Si usted no ora, su vasija no se llena de aceite y entonces va a tener problemas en la carne. Adonai no lo dijo: orad para no entrar en tentación. Oiga, Mashiach cuando dice las cosas, presta atención, que le está enseñando, presta atención. El Mashiach le dio a sus discípulos: orad para que no entre en tentación. Lo que está Adonai diciendo con eso es que cuando tú estás teniendo una vida de oración saludable, la concupiscencia, el deseo de la carne, la inclinación al mal está sujetada, va a estar dominada porque la conexión con la luz es bien fuerte. Así que me comenta un amigo y dice: mis momentos más especiales en la plegaria son cuando canto. Hay personas que acostumbran, yo también, dentro de la plegaria a hacer cánticos, a hacer elevar cánticos al Eterno. Y es muy hermoso, es muy bueno. Quería traer ese tema, Geraldo, y tiene otro tema adicional. No sé cómo comenzar este otro tema. Geraldo, en la medida que las situaciones se están poniendo difíciles en el mundo, comienzan a nacer, a salir muchas pseudo profecías, pseudo profetas, hablando de que esto iba a suceder. Y que ellos empiezan incluso yo vi a uno decir que esto que está sucediendo es lo que marca el inicio a la última semana de las 70 semanas de Daniel. Discúlpame que me ría, no me estoy burlando lo más mínimo, es que me causa gracia porque es bien... Hay una persona que me escribe y dice: antes se decía, el que no ora el diablo se lo come. Interesante. Pero vamos a hablar, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar un poco del asunto de las profecías. Cuando hablamos de un profeta, hace muchos años atrás, y yo creo que tú puedes hablar muy bien de eso porque conoces mejor de eso. Hace muchos años atrás, un hombre llamado David Wilkerson, ¿sí lo dije bien? Sí, David Wilkerson. Dijo una serie de profecías con respecto a la nación americana que con el pasar del tiempo muchas personas lo llamaron falso profeta. Y es interesante porque se toma a la ligera un texto y no se toma en consideración cómo se construyen las ideas. Tú vas a encontrar que hay muchas profecías dichas por Ezequiel, dichas por Zacarías, Amós, Ageo, que no se cumplieron. Isaías, que no ocurrieron en su época y estaban hablando de su generación. Vamos a decir entonces que son Ezequiel se ha tenido que reinterpretar. Vamos a decir entonces que ellos son falsos profetas. ¿O será acaso que las profecías que estamos leyendo las estamos interpretando a nuestra forma de ver y no estamos tomando en consideración ciertos detalles? Así siempre ha tenido la opción. Así nos sucedió con este hombre, que yo no sé mucho de él, pero yo sé que tú sabes de él. Él habló de muchas veces habló de situaciones que iban a ocurrir sobre la nación americana, porque él es de esa nación, y que él veía que el futuro iba a ser oscuro para la nación. Este hombre nunca, hasta donde yo sé de él, nunca fue un hombre de buscar fama. Nunca fue un hombre de público como lo vemos hoy en día, que están saliendo, mercadeándose ellos mismos. Fue un hombre bien
pasivo, sí tuvo exposición, pero la exposición que tuvo no la tuvo porque él buscaba esa exposición, sino porque era por los mercaderes de Babilonia. Sí, yo tengo muchas preocupaciones con respecto a lo que es la profecía, especialmente, y me disculpan si soy un poco crudo, del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque está bien entremezclado con lo que es ser popular, con lo que es estar en el trend. Muchas veces se busca más la exposición, este shock mediático. A mí me han llegado muchísimas. Esta persona profetizó esto, esta persona profetizó lo otro. Y cuando tú escuchas, son profecías que no son ni a veces ni coherentes, son más o menos lo mismo. Y me preocupa que todos giran alrededor de teorías de conspiración, del dinero, del capitalismo. Los profetas que yo veo en la Biblia, su función principal era que el pueblo se arrepintiese, no que la economía mejorara. Que el pueblo se volcara ante Dios. Entonces, todo profeta que en este tiempo se levante, primeramente apoyando a cualquier persona inmoral, debería ser una señal de preocupación para nosotros. Debe ser una preocupación para nosotros, porque un profeta genuino de Hashem, de Dios, lo que va a llevar a ese pueblo es a arrepentirse. Sí, que si las cosas se van a poner difíciles, no necesitamos un profeta para eso está en la escritura. Y sabemos que pasaremos por lo mismo que pasamos en la tierra de Misraim. La gente tiene que llegar a la esclavitud para que anhelen al Mesías, dado que no han querido o no han anhelado generación tras generación el establecimiento del reino de manera voluntaria. Así que el Eterno lo traerá a su tiempo, y parece que hemos decidido que sea a través de la angustia, porque si guardásemos tan solo un Shabbat como pueblo, el Mesías vendría. Ya, interesante. Yo soy muy cuidadoso con respecto a los profetas y las profecías, porque la escritura sí me llama a hacerlo. Hay profetas que profetizan y ocurren cosas. Cosas. Hace unos segundos una persona me escribe sobre una persona de un movimiento conocido que profetizó sobre las torres. Y hay profetas, Balaam era profeta. Hay profetas que profetizan cosas y ocurren. Pero hay un detalle muy importante que usted tiene que tomar en consideración cuando usted va a escuchar a un profeta y ocurren esas cosas. Eso no significa que el varón es aprobado por eso. Hay donde está la gran diferencia. Si una burra pudo hablar de parte de Hashem, un impío, un indocto, un perverso lo puede hacer. Eso no lo hace Mashiach, no lo hace ungido. Así es. Y con respecto a los profetas, para cerrar esta primera media hora y entrar al tercer tema que tengo en mente. Con respecto a los profetas, la Torah nos dice claramente que si el profeta profetiza y ocurre lo que ocurre, pero lo que él dice que va a ocurrir, pero te lleva a servir un Dios que no fue el Eterno, o Moisés enseñó, esa persona es un falso profeta. Así que con respecto a si la persona dijo algo y sucedió, si lo dijo hace 100 años atrás o no lo dijo hace 100 años atrás, tenemos que mirar si la persona, si el Dios de quien está hablando aparece en las escrituras. Si es el Dios que habló Moisés, si es el Dios que habló los profetas probados en el Tanaj, si es el mismo Dios que habló el Mesías, porque si usted mira, Adonenu Yeshua habló de su Padre, del Eterno, no habló de sí mismo. Ahí es donde está la clave para comprender la idea de si realmente un profeta es si realmente un profeta es un profeta. Vamos a hacer una pausa, Geraldo, y vamos a regresar luego de esta interrupción musical para entonces hablar de la parasha esta semana, pero no de la parasha en sí, sino del tema central de la parasha, Yom Kippur.
Regresamos en unos minutos. Ya estamos de vuelta después de esta pausa y estábamos hablando sobre profecía, sobre oración, pero en esta segunda media hora, los 25 minutos que nos queda de programa, Geraldo, quiero hablar... El tiempo vuela, muchachos. Oh, sí, no podemos hacer un programa de 2 horas, no, por favor, no nos escribas para pedir que sea de 2 horas, no podemos. Ok, la sección de la Torá esta semana es la porción de la Torá más importante del libro de Levíticos. ¿Cómo va a ser? Y esta es Aharei Mot. Incluye también la porción Kedoshim. Pero vamos a hablar de Aharei Mot. ¿Por qué vamos a concentrarnos en Aharei Mot en esta media hora y no hablar de la parasha en sí, sino de el tema más importante del libro de Levíticos? Incluso yo estoy leyendo un libro como parte de mis estudios personales. Estoy estudiando un libro, estoy leyendo un libro, a ver si donde lo encuentro, se me perdió, aquí está. Como parte de los estudios que estoy haciendo para el ABC de la Torá, el domingo pasado estuvimos en el ABC de la Torá y estuvimos hablando de los primeros 9 versículos de Génesis, y me gusta mucho la dinámica, Geraldo.
porque hay participación, los temas que se están hablando son muy interesantes y no sé, yo he estado un par de veces por ahí. y sí, y te agradezco la participación tuya cuando escribes porque ayuda muchísimo, claro. Y pues obviamente como estoy en este proceso del ABC de la Torá, pues estoy estudiando otros libros que me ayudan a manejar el ABC de la Torá. Y estoy leyendo un libro que es un libro de académicos, pero cuando comencé a leer este libro de este scholar, yo dije, wow, estas son las piezas que unen el rompecabezas. Y el libro se llama ¿Quién ascenderá a la montaña del Eterno? Lo tengo hace un año, había comenzado a leerlo, pero como yo no soy teólogo, pues lo he echado hacia un lado. No, todavía, le falta un poquito, porque ya casi estás por ahí. Quiera el cielo que eso no haya pasado por las radioemisoras y la gente lo haya escuchado. Pero este libro, ¿Quién ascenderá a la montaña del Eterno? Está escrito en inglés, se llama Who Shall Ascend to the Mountain of the Lord? El tema central es el libro Levíticos. Este señor, Michael Morales, presenta cómo el libro de Levíticos es el tema central de toda la Torá. Y cómo dentro del libro de Levíticos, estuvieran reparando el becerro. Dentro del libro de Levíticos, él dice que el centro del libro de Levíticos es Yom Kippur. Y él comienza a explicar que la razón por la cual la casa levita, porque Moisés era levita, Aarón era levita, los hijos de Aarón eran levitas, ellos eran los que tienen la responsabilidad de enseñar la Torá, como la casa sacerdotal de Israel, que fueron prácticamente en unión con Moisés los que hicieron que llegara esto a nuestras manos, inspirados por el Eterno, porque el autor de la Torá es Hashem. Ellos, con toda inspiración y dedicación de parte del Eterno, prepararon esto de tal forma, este libro de tal forma, que llevara al estudiante a Israel, a las futuras generaciones, a entender que el mensaje central de la Torá es Hashem quiere vivir contigo. Hashem quiere vivir con su pueblo, Hashem quiere vivir con la humanidad. El deseo de Hashem real gira alrededor de yo quiero vivir contigo. Son palabras mayores. Cuando él presenta esta idea en su introducción del libro, apenas he leído 43 páginas del libro, cuando él presenta eso en la introducción del libro, a mí me impactó, porque yo tenía una idea sobre eso. Revelaciones así lo muestra, el final de Revelaciones es el principio de Génesis, el deseo del Eterno morar con su pueblo. Cuando él presenta esto en el libro, a mí me impactó, porque él trata de presentar la idea de que la Torá está construida alrededor de esa idea y que el tema central, el fundamento para que esa idea ocurra está en Yom Kippur. Si entendemos Yom Kippur, entendemos el deseo del Eterno. Y aquí entra Tú estás hablando del Yom Kippur antes de que fuera reinterpretado. Oh, sí, bueno. Ok, qué bueno lo dijiste tú. Antes, el Yom Kippur, antes de ser muy bien, porque hoy en día nosotros, y yo soy uno de esos, tú también lo haces, en el día de Yom Kippur hacemos un ayuno, pero no tenemos todos los elementos establecidos según la Torá para cumplir con el precepto. Por consiguiente, si vamos a verlo desde el punto de vista de lo que el Eterno ordenó, el Yom Kippur ha quedado abolido. Porque el Yom Kippur que el Eterno establece gira alrededor de un santuario, un Kohen Gadol, en una tierra, en un lugar, en un tiempo específico, 2 animales y un ritual. Nada de eso está. Por consiguiente, Yom Kippur, para efectos de, aunque usted haga el ayuno, para efectos de Yom Kippur, está sin efecto. Esto es importante porque los hebreos... Es muy posible que ni se ayunase en esa época. Todo se interpretó, obviamente los fariseos fueron los que interpretaron que afligir el alma giraba alrededor de ayunar.
Habría que ver la cómo interpretación llega con los fariseos. Ellos son los que traen esta rama de interpretación a la Torá. El sacerdote era inspirado por Dios a traer un mensaje. El fariseo interpreta. Ahora déjeme aclarar, no hay ningún problema con que ambos coexistan. No, yo tampoco. Mashiach cogía las cosas ideas viejas y cosas nuevas. Mashiach cogía las cosas de que están en la Torá y las llevaba a la vida diaria. Eso es muy diferente a comenzar a decir que todo gira alrededor de interpretar y el Peshá no es importante. Sin Peshá no hay sol. Exactamente, no puedes interpretar sin Peshá, necesitas el Peshá. Y ahí es donde entra la idea de los saduceos. Cuando hablamos de saduceos, no estamos diciendo los saduceos que servían en el templo en la época de Yeshua, estamos hablando de la casa de Sadoc antes de todo lo que pasó. Ahí está la historia ahí para mostrarlo. Los saduceos decían, la Torá es literal. Es decir, que las cosas que están escritas ahí hay que llevarlas tal como están escritas. Amigo, eso es muy cierto. Sin el Peshá... Es que en un momento dado tuvo que haber sido así. Era un becerro, era un becerro. Era un carnero, era un carnero. No es un carnero, ahora es una gallina. Porque podemos... la idea es un animal, Geraldo. Y como es un animal, pero que tengo una gallina, presentemos una gallina. Eso podría decir una persona que interpreta la Torá. Porque ya no hay templo. Pero de repente, imagínate, llevo una gallina al templo, a ver qué te iba a pasar. Pero regresando al asunto de ¿quién le iba a sacrificar? Regresando al asunto de Yom Kippur. ¿Qué era Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? ¿Cuál es el fin de Yom Kippur? Yo hace un tiempo atrás... ¿Por qué tenemos Yom Kippur? Deja empezar por ahí. Yom Kippur siempre estuvo dentro de... Yom Kippur es la consecuencia de mire, en palabras sencillas, Yom Kippur es la consecuencia del pecado. Si no hubiera pecado, no hubiera Yom Kippur. Es decir, si no hubiera transgresión, no hubiera Yom Kippur. Si no hubiera impureza, no hubiera Yom Kippur. Porque recuerde que la Torah dice que ese día, el día de Yom Kippur, se va a expiar por el pueblo y por el santuario. Y el Eterno removerá las impurezas. Quiere decir, Geraldo, que si no hubiera impureza, si no hubiera pecado, no hubiera Yom Kippur. Ahora, pues, cuando se dan tratado, cuando Yom Kippur. Es interesante, Geraldo, que la Torah dice que tiene que haber Yom Kippur todos los años en la misma fecha para expiar por los pecados y las impurezas ocurridas durante ese año. En particular. ¿Okay? No cuenta para años anteriores. No. Por eso es que vas a ver que el autor de Hebreo dice que si la ofrenda por el pecado hecha por el sacerdote fuera efectiva y removiera los pecados para siempre, no había necesidad de todos los años ofrecer el mismo sacrificio. Pero tú me estás si tú me dices eso, me das a pensar que será un sistema temporal y que solo y que eso ya cumplió. Sí, porque ahora entra el problema. Si tengo un conflicto serio ahí. Si el tema, si la Torah está construida alrededor... Sacrificio no quisiste, pero no te dejo hablar. Si la Torah está construida alrededor del deseo del Eterno, ese es el mensaje de la Torah. Yo quiero vivir con ustedes. Y la Torah está construida en su forma de narración para llevarnos al centro del rollo, que es Levítico. Y que el centro del libro de Levítico sea Yom Kippur, porque si no te habías dado cuenta, pues ahora te vas a dar cuenta, amigo que me está escuchando, si el centro del libro de Levítico es Yom Kippur, entonces ¿cuál es el fin de Yom Kippur? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vamos a observar Yom Kippur porque simplemente es lo que Dios ordenó y ya sigamos viviendo? ¿Cuál es el fin de Yom Kippur? Y es ahí donde entra la idea del autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos está diciendo que lo que se hacía en ese día no lograba lo que realmente el Eterno deseaba, y era
purificar de una vez y por todas al pueblo, dando a entender que el sistema simplemente era una sombra de algo mayor que el Eterno iba a hacer. Y esa obra la iba a realizar a través del Mesías. Que purificados una vez y para siempre. Exactamente. Limpiado las conciencias. El mismo lo dice, limpia más que la vaca lozana. ¿Quiere decir, Geraldo, que si Adonenu Yeshua hizo lo que el Yom Kippur tradicional no lograba hacer, porque era una sombra de lo que habría de venir? Se lo dice también el autor de Hebreo. Una vez Adonenu Yeshua haber realizado la purificación por los pecados una vez y para siempre, ¿cuál es el próximo paso, teniendo en cuenta, amigo que me escucha, el mensaje central del libro de la Torá, del rollo de la Torá? Si el mensaje central... Te cito a Pedro, siendo piedras vivas, siendo construidas como un templo para ofrecer sacrificios espirituales, el próximo paso es que yo me vuelva al templo porque él quiere vivir conmigo. Acabas de dar en el clavo, pero yo lo pondría un poco más bonito. Si el tema central de la Torá lo que viene es a hablar del deseo del Eterno de habitar con su pueblo, y escúcheme bien, todo el que busca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es considerado parte de su pueblo. Del pueblo entre las naciones, construyendo en el mundo incienso es puro, es ofrecido a mi nombre entre todas las naciones. Cogemos el ejemplo de Ruth la Moabita. Ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Porque el que sea entre las naciones y guarde el Shabbat por amor a mí y coma kosher, añado yo, por amor a mí, yo le daré un nombre mejor que el de los hijos. Y lo contaré entre ellos. Si el mensaje de la Torá es el deseo de Hakadosh Baruj Hu de morar con el humano, y el centro de la Torá, el libro central de la Torá es Levíticos, y el centro del libro Levíticos es Yom Kippur, y el mensaje de Yom Kippur es la necesidad de purificar el santuario que representa el universo, porque el santuario, incluso Michael Morales dice eso mismo en el libro, del macro al micro, el universo, el planeta, mi país, mi ciudad, mi casa y mi yo. En ese libro, ¿Quién ascenderá a la montaña del Eterno?, Michael Morales dice que el templo es un microcosmos. Pero yo me acabas de arruinar en la teología. Yo que estaba casi seguro que podía comer chuletitas, ahora no puedo, porque nadie impuro puede subir. En una clase me dice, tú eres gentil, vete, come, y otra me dice, ¿quieres conocer a Dios? No comas, pero... Ok, eso se va a resolver en estos 11 minutos de programa que queda de la siguiente forma. Escúchame bien, amigo que me está escuchando. Si el tema central de la Torah es el deseo de Hakadosh, del Eterno, el Santo Bendito sea, moral con su pueblo, ese es el tema central. Y el centro de la Torah es el libro de Levíticos, y el tema central del libro de Levíticos es Yom Kippur, y el mensaje de Yom Kippur es la necesidad de purificar el santuario que representa el universo y purificar al pueblo para que la relación con Dios continúe. Y entonces podemos comprender que si el Mesías ya hizo la purificación de una vez y para siempre, el próximo paso es ser llevados a convertirnos en la morada del Eterno. Es decir, de llevar a esta creación, incluyendo el humano, al estado óptimo para que el Eterno more entre el pueblo. Te estoy hablando, escúchame bien, amigo, te estoy hablando del libro de Revelaciones de forma indirecta. Entonces, Adonenu Yeshua tiene que regresar para llevarnos a ese próximo nivel. Luego de haber realizado la purificación de una vez y para siempre, Adonenu Yeshua tiene que regresar para llevarnos al próximo nivel. ¿Cuál es el próximo nivel? Llevarnos a convertirnos a nosotros en piedras vivas, morada del Santo Bendito sea, para que se cumpla lo que dice el libro de Revelaciones: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. En ese sentido, si yo participo de la carne del Mesías y de la comunión, es algo serio. Porque me acuerdo a la carta de Pablo a las congregaciones que le dicen: no coman inmundamente del Mesías, dado que es donde viene su purificación y donde viene su comunión.
¿Qué significa? Geraldo, ¿qué significa comunión? Yo siempre lo he visto, me corriges a ver, relación, esa capacidad de yo poder hablar con papá. Miren, interesante. Yo te voy a llevar esa palabra comunión. Yo te voy a llevar esa palabra en hebreo. Ejad. Oh. Comunión es una palabra 120 que eran uno. Comunión es una palabra compuesta de dos palabras. Común, unión. Común, uno. Común, uno. Es decir, que todos estamos unidos a un solo propósito, un solo fin. No voy a hablar de la Torre de Babel, pero está relacionado a la Torre de Babel. Entonces, cuando comemos de la carne del Mesías, es decir, cuando nos hacemos uno con el Mesías, estamos participando de lo que el Mesías va a hacer según le fue encomendado por el Santo bendito sea. Él es mi sumo sacerdote ahora. Es que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Mashiach comparte el mismo propósito de Hakadosh Baruj Hu. Si tú compartes el mismo propósito de Mesías, entonces te estás haciendo partícipe del plan perfecto del Eterno del principio de los tiempos. Por consiguiente, tendrás participación final de esta bendición, de vivir la promesa de tener al Eterno morando entre nosotros. Geraldo, cuando yo entendí eso, Geraldo, yo salía afuera de mi casa y yo miraba al cielo. Y me estás hablando de los 120, de las lenguas de fuego, la reparación de la Torre de Babel, todo está ahí. todo, me estás hablando de todos los temas de la Torre en uno. Cuando yo salía afuera cuando yo entendí eso y salí afuera y comencé a mirar la creación, yo dije, tú me estás queriendo decir, así hablándole al Eterno, tú me estás queriendo decir que esta creación, la realidad en esta creación va a ser tú, nada más que tú. Y entonces pude entender la idea que presenta Revelaciones, donde no va a haber sol, no va a haber luna. Sí, porque el Eterno va a alumbrar para siempre. Una forma de decirnos que la realidad, recuerda que cuando se acaba el día comienza una nueva realidad dentro del espacio que vivimos. Y yo decía, tú me estás queriendo decir entonces que cuando esto ocurra, la realidad absoluta todo el tiempo, por siempre y para siempre, va a ser tú, mi amo y rey. Entonces ahí pude decir, wow, es que esto consiste simplemente en nosotros entender de el Creador hizo esto para él vivir con nosotros, y nosotros estamos usando esto para todo lo contrario. La creación se está utilizando para todo lo opuesto a lo cual para fines egoístas. Exactamente. Cuando debería ser para conocerle a él. Exactamente. Pero Babilonia en su día caerá y será juzgada. Oh, y todos los que utilizaron. Esperemos no encontrarnos en ella. Todos los que cogieron y comieron de la copa de Babilonia y tomaron de la copa de Babilonia, quiero decir, y que utilizaron la creación para servir el propósito de Babilonia, que si tú miras el libro de Revelaciones, son los mercaderes de la tierra, los magnates, los que cogieron las piedras preciosas y los tesoros de la tierra y la convirtieron, incluso la tierra en general se ha convertido en Babilonia, porque todos los perversos gobiernan, pero no será para siempre. Oh sí, los perversos no vivirán para siempre, pero los hijos de Dios vivirán. Y así lo permitió. Exacto. El humano tomó una decisión. Que persevera hasta el final. Yo siempre me recuerdo estas palabras de un rabino que decía, realmente el humano no fue expulsado del huerto. Él expulsó a Dios. El humano expulsó a Dios. Y el Eterno lo que hizo fue esconder el huerto. Porque él dice, pues, si tú no quieres que dice que la enrolló se vuelve un desierto. Es interesante, Geraldo. ¿Algo más quiera decir para poder cerrar nuestra intervención de hoy? Oh, mi amigo, hoy hemos hablado lindo y bello. Todos los temas de la Torah, esto es como un mini resumen. En vez de ser el ABC de la Torah, es el X, Y, Z. Lo que pasa es que lo que quiero hacer en el ABC, en un café con María Joseph, es lo que está sucediendo. Hablar diversos temas, no abundar, ir a la profundidad de ellos,
porque obviamente el tiempo no da, sino tocar esos temas, pasar por encima, mirar sus detalles, verlos claramente en la escritura y seguir andando. Y que esto sea así, una conversación donde usted que me está escuchando puede pensar más allá de lo que a usted ha escuchado. Porque obviamente hemos aprendido muchas cosas. Cuando leemos la escritura hay personas que están enseñando muchas cosas, pero el enfoque central de la razón por la cual las cosas son, las hemos perdido, las hemos dejado a un lado. Ya no se habla de por qué necesitamos que el Mesías regrese. Ya no se habla de por qué era necesario entender que el Mesías murió. Ya no se habla de cuál es la función que hace la Torá. Eso es muy cristiano para este mover. Yo no llamaría eso cristiano, porque si te pones a analizar el cristianismo también se ha desviado de su mensaje. El cristianismo está concentrado más en sus becerros de oro y sus palacios que ha construido cada uno, sus kioscos. Aunque no podemos irnos lejos, dentro también de la raíz hebrea cada cual está velando su kiosco. Es la realidad. Es muy triste esto que está pasando. Pero en Café con Morellosef no buscamos esto, que usted escuche hoy un programa que lo lleve a usted a pensar y que usted a la misma vez sea enriquecido espiritualmente en su deseo de servir y conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo menos un par de temas vamos a tener que estudiar. Hay mucho programa. Dado que fue bastante amplia la conversación de hoy, fue muy bueno. Baruch Hashem. Amigos, este programa, Un Café con Morellosef, llega a ustedes de parte de Esjaim. Esjaim tiene una página web, www.esjaim.com. Allí puede entrar, es libre de costo, la membresía es libre de costo, simplemente la utilizamos para poder tener control del tráfico. Y allí encontrará diversas enseñanzas. Tenemos que hacer una nota al calce. Muchas de las enseñanzas que usted va a encontrar allí no son temas pechá. Nosotros no hablamos temas básicos en esa página web. Eso no significa que no tratemos temas básicos, pero no estamos concentrados en esos temas básicos. Hay otro momento para hablar de ello, y eso lo hacemos en YouTube, y por ejemplo aquí en el programa de radio también lo hacemos. Pero si usted quiere encontrar, si usted va a estudiar en Esjaim, debe tomar en cuenta esa idea. También tenemos enseñanza los jueves a través de nuestra página de YouTube. Suscríbase, dele suscribirse a la página para que así usted pueda recibir notificaciones de cuando vienen las próximas enseñanzas. Geraldo, este jueves vamos a estar hablando de Sefirat HaOmer. Vamos a hablar de me gusta. Vamos a hablar de cómo esta fiesta bíblica que giraba alrededor ¿Cómo soy la novia? de prepararse para ir al santuario a presentar las ofrendas de los panes en un mundo agricultural es una sombra de una realidad que no se limita, escúcheme bien, no se limita a un conteo de 7 semanas. Está vinculado a una vida diaria, a un caminar constante, 24 horas, 7 días al día, 24 horas, 7 días a la semana. Y usted, cuando vea esa clase, va a entender cuál es la sombra detrás de Sefirat HaOmer y cuán importante es comprender que no se limita a 7 semanas, es mucho más que eso. Así que este jueves va a ser ese programa en YouTube a las 7 de la noche. Muy probablemente se transmita de forma simultánea en nuestra radioemisora. Y así que les anticipo este anuncio. Bueno, ya no tengo más tiempo. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde, como de costumbre, en Un Café con Morellosef. Les hablo Joseph. Les saludo. Y nos vemos en nuestro próximo programa. Shalom. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se dañara, ¿con qué se salaría? Esa sal se botaría, sería pisada por la gente. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede esconder.